¿quién tiene hoy la verdadera autoridad sobre tu vida? ¿Dios o tus miedos, tus pecados, tus rutinas vacías? Bienvenidos y gracias a todos los que en este nuevo amanecer con Dios se reúnen para escuchar, meditar y dejarse confrontar por la palabra viva. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No estamos aquí por costumbre ni por curiosidad. Estamos aquí porque Dios quiere hablarnos hoy, aquí y ahora. El Evangelio que vamos a meditar es Marcos 1, 21-28. Un pasaje intenso y provocador donde Jesús entra en la sinagoga y enseña con una autoridad que sacude conciencias y expulsa el mal. No es un discurso bonito, es una palabra que desnuda, que incomoda y que libera. El tema central de esta reflexión será la autoridad de Jesús frente a las falsas autoridades que dominan nuestra vida. Primero escucharemos el Evangelio y después lo reflexionaremos con el corazón abierto, dispuestos a dejarnos transformar. Entramos ahora en el corazón del Evangelio de Marcos 1, 21-28, un texto breve pero explosivo, un pasaje que no permite la indiferencia. Jesús entra en Cafarnaúm y va a la sinagoga, el lugar sagrado, el espacio religioso por excelencia. No va al mercado ni a la plaza, va al sitio donde supuestamente Dios ya estaba presente. Y ahí ocurre el escándalo. Marcos dice que la gente estaba asombrada porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Esa sola frase debería inquietarnos profundamente. La autoridad de Jesús no proviene de títulos, no nace de cargos, no depende de tradiciones humanas ni de reconocimientos externos. Su autoridad nace de la verdad, de la coherencia entre lo que dice y lo que es. Los escribas conocían la ley, la repetían, la explicaban, pero no la encarnaban. Jesús, en cambio, no comenta a Dios, lo revela, no habla de la vida, la comunica, no describe la libertad, la provoca. Aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿A quién escuchas tú con verdadera atención? ¿Qué voces tienen autoridad sobre tus decisiones? Porque todos obedecemos a alguien o a algo. Al miedo, al dinero, al que dirán, al pasado que no sueltas, al pecado que justificas, a la herida que gobierna tus reacciones. Muchas veces vamos a la sinagoga como ese hombre poseído que aparece en el relato. Está dentro del lugar santo, pero el mal sigue dominando su interior. Ese hombre tiene un espíritu impuro y nadie lo había notado o nadie había querido enfrentarlo. La religión había convivido con su oscuridad. Esto es fuerte. Se puede estar en la iglesia y vivir poseído por el rencor. Se puede escuchar la palabra y seguir atado a la mentira. Se puede cumplir ritos y no permitir que Dios mande en la vida. El espíritu impuro grita cuando Jesús habla, porque la verdad siempre incomoda al mal. El demonio no soporta la autoridad de Cristo porque lo desenmascara. El grito es revelador. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? El mal reconoce antes que muchos creyentes quién es Jesús. Lo llama el Santo de Dios. Sabe que ante esa autoridad no hay negociación posible. Jesús no dialoga con el mal, no lo escucha, no lo analiza, lo manda callar y salir. Así actúa Dios. No pacta con lo que te destruye, no convive con aquello que te esclaviza. Aquí es donde el Evangelio deja de ser un texto antiguo y se vuelve un espejo incómodo, porque Jesús sigue entrando hoy en nuestras sinagogas personales, en nuestras rutinas religiosas, en nuestras oraciones repetidas, en nuestras vidas ordenadas por fuera pero rotas por dentro. Y cuando entra, su palabra provoca reacción, o conversión o rechazo. No hay punto medio. El problema es que muchas veces preferimos a los escribas. Preferimos mensajes que no confronten, palabras que no exijan, discursos que no toquen las zonas oscuras del corazón. Queremos un Dios que explique, pero que no mande. Un Dios que consuele, pero que no corrija. Un Dios que perdone sin pedir cambio. Pero ese no es el Jesús de Marcos 1. Este Jesús habla y el mal tiembla. Este Jesús ordena y las cadenas se rompen. La gente se pregunta, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva dada con autoridad. Incluso a los espíritus impuros les da órdenes y le obedecen.
Esta pregunta sigue vigente. ¿Qué es esto que ocurre cuando dejamos que Cristo tenga autoridad real? No simbólica, no decorativa, real. Cuando su palabra no es una opinión más, sino el criterio último de nuestras decisiones. Aquí conviene detenernos y hacer un examen de conciencia serio, sin maquillaje espiritual. ¿A quién obedezco realmente cuando nadie me ve? ¿Qué domina mis reacciones? ¿Qué me posee cuando pierdo la paz? ¿Es el orgullo que nos cede? ¿Es la ira que explota? ¿Es la lujuria que arrastra? ¿Es la tristeza que paraliza? ¿Es la comodidad que anestesia? No basta con estar en la sinagoga, hay que dejar que Jesús hable y actúe. Pregúntate con honestidad, ¿hay áreas de mi vida donde Cristo no manda? ¿Hay hábitos que sé que no vienen de Dios, pero sigo tolerando? ¿Hay relaciones que me alejan de la verdad y no las corto? ¿Hay decisiones que tomo sin consultar el Evangelio? ¿Hay pecados que ya no me duelen? ¿Hay un espíritu impuro al que le he dado permiso para quedarse porque me resulta familiar? La buena noticia es que Jesús no huye de eso, no se escandaliza de tu oscuridad, entra directamente en ella, pero no para justificarla, sino para expulsarla. El hombre queda libre porque Jesús habla, no porque hizo un esfuerzo personal extraordinario, sino porque se expuso a la autoridad verdadera. Esto cambia todo. La liberación comienza cuando dejamos de discutir con Dios y empezamos a obedecerlo. Por eso este evangelio no se escucha si no se decide, no se aplaude si no se vive, y exige una acción concreta. Esta semana identifica un área específica de tu vida donde sabes que Jesús no tiene autoridad, solo una, no todas. Puede ser tu forma de hablar, tu uso del tiempo, una adicción silenciosa, una relación desordenada, una herida no perdonada. Nómbrala delante de Dios en oración y dile con claridad: Jesús, toma autoridad aquí. Luego da un paso concreto que demuestre esa entrega. Si es una relación, pon límites. Si es un vicio, busca ayuda. Si es una omisión, actúa. Si es falta de oración, establece un momento fijo diario. No esperes sentirte listo. El hombre poseído no estaba listo, solo estaba delante de Jesús. Y eso fue suficiente. Cristo sigue enseñando con autoridad. La pregunta no es si Él tiene poder. La pregunta es si tú estás dispuesto a dejarlo mandar. Porque cuando Jesús manda, algo siempre se rompe. No se rompe lo que da vida, se rompe lo que esclaviza. El espíritu impuro sacude al hombre y sale. Marcos subraya que lo deja sin hacerle daño. Esto es clave. Dios no te destruye para liberarte. No te humilla, no te anula, no te quita dignidad. Te devuelve a ti mismo. El mal, en cambio, siempre promete y siempre termina hiriendo. Jesús libera con autoridad y con misericordia. Sin embargo, hay algo que no podemos pasar por alto. El espíritu impuro estaba callado hasta que Jesús habló. Esto también nos interpela. Hay silencios en nuestra vida que no son paz, son represión. Hay pecados que no hacen ruido porque los hemos normalizado. Hay actitudes que ya no cuestionamos porque se volvieron parte del paisaje. Pero basta que la palabra se anuncie con verdad para que todo eso empiece a gritar. Por eso muchos evitan el evangelio predicado con claridad, no porque sea falso, sino porque es verdadero. Jesús enseña y actúa en sábado, en el día sagrado. Esto nos recuerda que Dios no está encerrado en normas que tranquilizan conciencias. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La religión que no libera no viene de Dios. La fe que no transforma la vida cotidiana se vuelve ideología piadosa. Jesús no vino a mejorar sistemas religiosos, vino a instaurar el reino de Dios. Y el reino comienza cuando Cristo reina de verdad en el corazón. Miremos la reacción de la gente. Se preguntan unos a otros, ¿qué es esto? No dicen, qué bonito habla, qué profundo mensaje, qué interesante reflexión. Dicen, ¿qué es esto? Están desconcertados. El evangelio auténtico descoloca. Si tu fe no te ha sacudido nunca, si no te ha obligado a replantear decisiones, si no te ha llevado a renuncias concretas, algo no está funcionando. La autoridad de Jesús no adorna la vida, la redefine. Aquí conviene ampliar el examen de conciencia, no de forma genérica, sino concreta y personal.
¿Cómo reacciono cuando el Evangelio contradice mi estilo de vida? ¿Me justifico? ¿Me comparo con otros? ¿Me hago la víctima? ¿Cambio de tema? ¿Me enojo? ¿O me dejo corregir? Cuando escucho una palabra exigente, ¿pienso que es para otros o permito que me alcance a mí? Cuando Jesús manda callar al espíritu impuro, ¿qué voces tendría que callar hoy en mi interior? ¿La voz del orgullo que siempre quiere tener la razón? ¿La voz del miedo que impide decisiones valientes? ¿La voz del pasado que acusa? ¿La voz del pecado que seduce? No olvidemos que el demonio habla en plural. ¿Qué tienes que ver con nosotros? El mal no actúa solo, se organiza, se refuerza, se disfraza de normalidad. Por eso la lucha espiritual no es un juego ni una metáfora, es real. Pero tampoco es una lucha equilibrada. Jesús no forcejea, da una orden y basta. Esto nos devuelve la esperanza. No estás llamado a vencer por tus propias fuerzas, estás llamado a ponerte bajo la autoridad correcta. Aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Bajo qué autoridad vives? ¿La de Cristo o la del mundo? Porque el mundo también manda. Te dice que vale la pena, que te da prestigio, que te hace exitoso, que te hace feliz. Pero esa autoridad cambia, es frágil y termina defraudando. La autoridad de Jesús, en cambio, es estable, verdadera y da vida eterna. El problema es que exige confianza y obediencia, y eso cuesta. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren que perdone, pero no que dirija. Quieren milagros, pero no conversión. Pero en Marcos 1 no hay negociación posible. Jesús entra, habla y manda. Y quien se deja tocar por esa autoridad sale distinto. La fama de Jesús se extiende porque la gente ve resultados. Hoy también el mundo no necesita más discursos religiosos, necesita testigos transformados. La acción concreta que propone este evangelio no es opcional, es urgente. Si realmente creemos que Jesús tiene autoridad, eso debe notarse en algo visible, no en teorías, en decisiones. Por eso, además del paso concreto que ya has identificado, añade uno más. Dedica cada día de esta semana 5 minutos a leer el Evangelio del día antes de empezar tus actividades. No al final cuando ya no queda energía, al inicio, como quien se pone bajo autoridad antes de salir a enfrentar el día. Y cuando algo no salga como esperas, repite interiormente esta frase. Jesús tiene autoridad sobre esto. Haz también un gesto concreto de liberación. Perdona a alguien que llevas tiempo evitando. Rompe con un hábito que sabes que te aleja de Dios, aunque sea parcialmente. Apaga una pantalla y abre el Evangelio. Calla una queja y pronuncia una bendición. Son gestos pequeños, pero hechos bajo la autoridad correcta, tienen un impacto eterno. El Evangelio termina diciendo que el Espíritu salió sacudiéndolo con violencia. La conversión no siempre es cómoda. A veces duele soltar lo que nos ha acompañado durante años, aunque nos hiciera daño. Pero después viene el silencio. Un silencio nuevo. No el silencio del mal reprimido, sino el silencio de la paz. Ese es el silencio que Cristo quiere regalarte. Hoy Jesús vuelve a entrar en la sinagoga de tu vida, no como invitado, sino como Señor. No para entretenerte, sino para liberarte. No para explicarte a Dios, sino para revelarlo con poder. No te preguntará si estás listo, solo te pedirá que lo dejes hablar y mandar. Si lo haces, algo se romperá y será para siempre. Así sea. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de este amanecer con Dios. No es poca cosa regalar tiempo, atención y apertura interior a la palabra. Hoy no hemos escuchado un mensaje para acumular ideas, sino una palabra para tomar decisiones. El Evangelio de hoy no se guarda en la memoria, se baja a la vida. Si esta reflexión te incomodó, si te confrontó, si removió algo por dentro, no lo desperdicies. Ahí está pasando Dios. No permitas que lo que hoy escuchaste se quede en un buen momento espiritual. Hazlo carne en tus actitudes, en tus palabras, en tus elecciones cotidianas. Deja que Jesús tenga autoridad real sobre tu vida, no solo cuando oras, sino cuando trabajas, cuando decides, cuando amas, cuando caes y cuando te levantas.
La fe verdadera se nota cuando transforma lo concreto. Te invito a volver a este Evangelio durante la semana, a releerlo despacio y a preguntarte con honestidad qué quiere liberar hoy el Señor en ti. Gracias por caminar juntos, por buscar a Dios desde el amanecer, por abrir el corazón a su verdad. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.